Buenos días, mi nombre es Estefanía Darely Mendoza Espinosa y el tema que me tocó es sobre la evolución de la célula. ¿Qué es? Bueno, esto se refiere al proceso de cambio y diversificación de las células a lo largo del tiempo. Este proceso ha sido fundamental para el desarrollo de la vida en la Tierra, desde las primeras células procariotas hasta la diversidad de las células eucariotas que existen hoy en día. Emergencia de las primeras células. Hace aproximadamente 3.000 millones de años surgieron las primeras células que se cree que fueron las procariotas, que se caracterizan por no tener núcleo. Estas células probablemente se originaron a partir de vesículas lipídicas que se cerraron alrededor de las moléculas orgánicas. Emergencia de las células eucariotas. Las células eucariotas se cree que evolucionaron hace aproximadamente 2.100 millones de años, durante el periodo proterozoico. Pero, ¿qué es el periodo proterozoico? Bueno, pues esto es una división de la escala temporal geológica que abarca desde hace 2.500 millones de años hasta hace 542 millones de años. Es el tercer gran eón de la historia de la Tierra. Este evento se conoce como la Gran Transición o la emergencia de las células eucariotas. Se cree que las células eucariotas surgieron a partir de la fusión de dos o más células procariotas, lo que les permitió la formación de un núcleo definido y la organización de los orgánulos celulares. Diversificación de las células. A lo largo de la historia evolutiva, las células han divergido y se han especializado en diferentes formas y funciones. Algunos ejemplos de las células especializadas incluyen células nerviosas, que se encuentran en los nervios, células musculares, que como lo dice su nombre, se encuentran en los músculos, células epiteliales, que se encuentran en la piel, los vasos sanguíneos y los órganos, esto incluyendo al tracto urinario, y también las células sanguíneas, que como lo dice su nombre, están en la sangre o en los vasos sanguíneos. Por último, pero no menos importante, algunos de los cambios clave que han ocurrido durante la evolución de las células. Estos incluyen la emergencia de la membrana celular, o también conocido como el desarrollo de la membrana celular, pues esto se refiere a la formación de la bicapa lipídica que rodea a las células. Esta bicapa está compuesta por lípidos y proteínas. Desarrollo del núcleo. El desarrollo del núcleo es un proceso que involucra la formación de la envoltura nuclear y el microplasma, donde se encuentra el ADN, formación de la envoltura nuclear. Especialización de los orgánulos. Bueno, pues esto se refiere a un proceso en el cual una célula adquiere una forma y función particular que le permite desempeñar una función especializada en un tejido u órgano. Desarrollo de la división celular. Esta se parte en dos, que es la meiosis y la mitosis. Una de ellas es que el proceso por el que una célula madre se divide para formar dos nuevas células conocidas como células hijas. Algunos de los pasos de la evolución celular de la evolución de la señalización celular es 1. Señalización química primitiva, emergencia de las vías de señalización, desarrollo de los receptores y las vías de transducción de señales, evolución de las vías de señalización intracelular, la diversificación de las vías de señalización en diferentes tejidos y organismos. Bueno, por mi parte sería todo y continuaremos con mi compañera. Es Jennifer y voy a presentar acerca de las limitaciones de tamaño en las células. Las células tienen varias limitaciones de tamaño, que estas van a estar relacionadas con su estructura y su función. A continuación, pues voy a presentar algunas de ellas. Relación superficie-volumen. A medida que una célula crece, su volumen aumenta más rápidamente que su superficie. La superficie de la célula es crucial pues para el intercambio de materiales como el oxígeno, nutrientes y desechos. Transporte interno. Las células deben transportar sustancias dentro de ellas y esto puede volverse ineficiente en células grandes. División celular. Las células deben dividirse para crecer y reproducirse, pero a medida que las células se hacen más grandes, se vuelve más difícil dividirlas de manera eficaz. Y por último tenemos interacciones con el entorno. ¿Qué quiero decir con esto? Que las células más grandes también pueden tener dificultades para interactuar de manera efectiva con su entorno. Las señales químicas y los estímulos externos deben llegar a todas las partes de la célula. Y una célula muy grande puede tener dificultades para coordinar estas respuestas de manera eficiente. Buenas tardes, soy Andrea Guzmán y yo les voy a hablar sobre anatomía de la célula de los mamíferos. Con el primer organelo, que es la membrana plasmática. La membrana plasmática es una capa delgada compuesta por una bicapa lipídica que incluye proteínas integrales y periféricas. Esta regula el paso de las sustancias dentro y fuera de la célula. Después nos encontramos con el citoplasma. Este orgánulo es la región dentro de la célula que rodea a los orgánulos y está constituida por sustancias viscosas llamada citosol, que contiene agua, sales y proteínas. La función del citoplasma proporciona un ambiente en el que los orgánulos celulares relacionan sus funciones, además facilita el movimiento de moléculas dentro de la célula. Nucleolo. Su estructura es un orgánulo esférico o elíptico
que es rodeado por una doble membrana llamada envoltura nuclear. Su función es contener el material genético de la célula, que es el ADN, en el centro de control de la célula, donde se realizan los procesos de transcripción, síntesis de ARN. Después tenemos el nucleolo. Este es una estructura esférica dentro del núcleo. Tenemos el retículo endoplasmático. Su función es participar en la síntesis y modificación de proteínas. Aparato de Golgi. El aparato de Golgi se encarga de modificar, clasificar y empaquetar proteínas y lípidos para transporte dentro y fuera de la célula. Mitocondria. La mitocondria, su función es responsable de la producción de energía celular a través de procesos de respiración celular. Después tenemos los ribosomas. Los ribosomas, su función se encargan de la síntesis de proteínas, un proceso conocido como traducción, donde se ensamblan los aminoácidos en proteínas según las instrucciones codificadas en el ARN mensajero ARN. Lisosomas. Estos se encargan de descomponer sustancias no deseadas, como proteínas defectuosas, organelos envejecidos o partículas extranjeras. Después tenemos los peroxisomas. Estos se encargan de descomponer ácidos grasos y peróxido de hidrógeno. Después tenemos el citoesqueleto. Este se encarga de proporcionar soporte estructural a la célula, mantiene su forma y facilita el movimiento de los orgánulos. Después tenemos los centrosomas y centriolos. Estos son esenciales para la organización de los microtúbulos durante la división celular, que es la mitosis. Y por último tenemos las vesículas. Estas vesículas permiten el transporte de proteínas, lípidos y otros materiales entre los diferentes orgánulos de la célula y también facilitan la secreción celular. Bueno, mi nombre es Novalí y hoy les voy a hablar sobre la membrana celular. ¿Qué es la membrana celular? La membrana celular vendría siendo la estructura que rodea las células y separa su interior del exterior. A esta también se le conoce como membrana plasmática o citoplasmática. ¿Cuáles son las funciones de la membrana celular? Pues como principales funciones tenemos que es el límite entre los compartimentos extracelulares e intracelulares. Esta también controla el paso de sustancias dentro y fuera de la célula, permite la comunicación entre las células y responde a estímulos del entorno. La estructura de la membrana celular está formada por una bicapa lipídica, es una estructura semipermeable y dinámica. Contiene proteínas de la membrana, colesterol y carbohidratos. El colesterol vendría siendo muy importante en las células de los animales. Aquí podemos observar la estructura, aquí se puede observar la bicapa, las proteínas, el citoplasma y el exterior de la célula. ¿Cuáles son los tipos de transporte de la membrana? Pues tenemos el transporte pasivo, que vendría siendo la difusión simple, difusión facilitada y la ósmosis. También tenemos el transporte activo, que vendría siendo bombas iónicas como la bomba de potasio y también vendría siendo la endocitosis y la exocitosis. ¿Cuál vendría siendo la importancia de esto en la fisiología? Pues como importancia tenemos que es la regulación del equilibrio interno, la comunicación entre células y la relación con enfermedades como por ejemplo la resistencia a antibióticos en bacterias. Eso sería todo de mi parte. Hola, mi nombre es Guadalupe Campa Montaño y yo les voy a hablar sobre qué es el citoplasma. El citoplasma es una sustancia gelatinosa y transparente que se encuentra dentro de la célula, es la que va a rodear al núcleo y a los organelos celulares. En el citoplasma se van a llevar a cabo muchas de las funciones celulares, como lo es el metabolismo, la síntesis de proteínas y la regulación del transporte de moléculas. Componentes del citoplasma. Tenemos el líquido citoplasmático, el citoesqueleto y los organelos celulares. El líquido citoplasmático es un fluido que contiene agua, sales, azúcares y otros nutrientes. Es parte acuosa del citoplasma, mientras que el citoesqueleto es una red de proteínas que proporciona estructura y soporte a la célula. Los organelos celulares. Sabemos que los organelos celulares son estructuras especializadas que van a realizar funciones específicas, como lo es la síntesis de proteínas o la producción de energía. Algunos ejemplos de organelos celulares en el citoplasma son la mitocondria, el retículo endoplasmático y los ribosomas. El papel del citoplasma. El citoplasma es el medio en el que se llevan a cabo muchas de las funciones celulares y es esencial para la supervivencia y el funcionamiento correcto de la célula. La función del citoplasma va a ser la regulación del metabolismo, la síntesis de proteínas, el transporte de moléculas, la regulación del pH y la osmorregulación y respuesta a señales celulares. Mi nombre es Jennifer y voy a presentar acerca del núcleo.
¿Qué es? Es un organulo fundamental en las células eucariotas y es conocido como el centro de control. Estructura del núcleo. Se va a clasificar en envoltura nuclear, que va a ser la membrana que va a tener poros nucleares, que va a permitir el paso controlado de moléculas entre el núcleo y el citoplasma. El nucleolo, que va a estar lleno de fluidos en el interior del núcleo. La cromatina, que la vamos a poder encontrar en dos formas, eucromatina y heterocromatina. Nucleoplasma, que es una estructura densa dentro del núcleo donde se va a llevar a cabo la síntesis de ARN. Funciones del núcleo: almacenamiento de información genética, la replicación del ADN, transcripción, regulación de la actividad celular y el control de la división celular. Importancia del núcleo. El núcleo es esencial para la vida celular porque va a coordinar todos los procesos genéticos que permiten a la célula que crezca. Pues por nuestra parte es todo y esperamos que les haya gustado el video.